Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al miércoles 25 de junio, miércoles de la semana número 12 del tiempo ordinario, y hoy vamos a finalizar el segundo pensamiento de Monseñor Romero de esta homilía del 10 de junio de 1979, homilía de la Santísima Trinidad. Es necesario entender que Monseñor Romero, hijo de su tiempo, pero conocedor abierto de la divinidad de las tres divinas personas, ha tenido a bien separar el Dios de nuestros padres, el Dios del Antiguo Testamento, para poder explicarnos el Dios de Jesucristo. Yo les he dicho, no es lo mismo hablar de Jehová, Yahvé, el gran yo soy, ese es el Antiguo Testamento, al hablar del Dios de Jesús. Y hoy Monseñor pone ese broche de oro a esta concepción de la divinidad. Oigamos a Monseñor. Pero fijémonos en este Cristo que nos revela al Padre. Lo que decíamos, no viene a revelarnos un Dios de Atenas, ni un Dios de los filósofos. Viene a revelarnos a un Dios vivo, a un Dios amor, y no necesita grandes lecciones. Se presenta para decirle a los apóstoles: el que me ve a mí, ve al Padre. O como decía San Pablo, toda la gloria del Padre se revela en el rostro de Cristo, su Hijo. Este es el papel de Cristo, por eso el concilio lo llama la plenitud de la revelación. Ahora conocemos, porque Cristo lo ha dicho, que el Padre nos tiene tanto amor que pudo mandar a su Hijo para morir por nosotros. Y todas aquellas bellas parábolas de Cristo son revelaciones de Dios. La oveja perdida que el pastor va a buscar con amor, el hijo pródigo que después de dilapidar toda su fortuna vuelve desnudo de bienes y de gracia, y el Padre lo abraza y lo viste otra vez. Es el Dios que Cristo nos viene a revelar. El Dios de Jesucristo es el Dios de la misericordia. Por eso los cristianos, más que los israelitas de Moisés, hemos de darle gracias, porque no en una zarza ardiente hemos conocido a Dios. Cristo es la zarza del Nuevo Testamento. En Cristo arde el amor y la plenitud de Dios. Quien conoce a Cristo ha encontrado a Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué hermoso será tener fe cristiana, fe en Cristo, pero no una fe teórica, una fe académica, una fe solo de la cabeza, sino una fe como lo que significa fe: entrega, confianza. En ti, Señor, he puesto toda mi esperanza y no quedaré confundido. Creer en Cristo, revelador del Padre, es aceptar esa fe que nos hace verdaderamente libres. Hoy creo que vamos a tener la oportunidad de ahondar más en el conocimiento de Jesús. Digo ahondar porque todos sabemos quién es Jesús.
pero a veces no le damos la dimensión exacta, perfecta de lo que es, no de quién es, sino lo que es. Cuando estemos en las lecturas vamos a entender mejor esta palabra que les voy a decir. No es lo mismo vivir una teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios, una teofanía. Se aparece Dios, se aparece a Abraham, se aparece a Moisés, se aparece a Isaías, es una teofanía. La teofanía necesita de signos. Yo oigo la tormenta y Dios no estaba ahí, dice Elías. Un terremoto y Dios no estaba ahí. Una columna de fuego y Dios no estaba ahí. Y pasó una brisa suave y Elías dijo, aquí está Dios. Teofanía. Sucede que Monseñor cita al Concilio Vaticano II para decir, Jesús es la plenitud de la revelación. Esta frase plenitud de la revelación es suficiente para que el cristianismo que usted vive, el cristianismo que yo vivo, sea concentrado en Jesús. Pero ese paso cuesta darlo demasiado cuesta. Porque estamos más acostumbrados, más llenos de la imagen del Dios del Antiguo Testamento. Si pudiéramos hacer un corte y decir, hasta aquí llega el Dios de nuestros padres, el Dios del Antiguo Testamento, y a partir de aquí en adelante vamos a tener al Dios de Jesús. Todo el Antiguo Testamento suceden teofanías, manifestaciones de Dios. Pero con Jesús ya no hay teofanías, porque es Dios en persona el que está con nosotros. Esto cuesta comprenderlo. Cuando yo escucho predicaciones, le digo todos los días, escucho pastores, escucho obispos, escucho estudiosos, algo estudio todos los días. Y a veces siento que a Jesús nos lo presentan como si fuera un profeta más, como si fuera un rey más, como si fuera, pero no le damos el carácter no de teofanía, el carácter de Dios hecho persona. Esto que les digo no es una queja, es lo natural que yo encuentro. No tenemos la conciencia de que las teofanías son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no necesitamos teofanías, porque tenemos a Jesús, al Dios vivo, el Dios de la vida, el Dios del amor, lo tenemos vivo. Usted que no es católico, yo lo comprendo cuando le digo, tenemos a Jesús vivo. Es que en la Iglesia Católica tenemos la Santa Hostia, que es, no que significa, no que representa, es Jesús vivo. Yo sé que cuesta creer eso. Han pasado 2000 años y en etapas de la historia la Iglesia ha tenido que decidir qué nombre ponerle, decidir qué significado dar a las expresiones donde nos presentan a Jesús. Y estos son los dogmas.
Porque lo que no está escrito en la Biblia, en la Sagrada Escritura, necesita que se dogmatice, que se haga un decreto. Esto se entiende así. En el año 1100, 1150, hubo una necesidad de salir a manifestar para decirle a la humanidad que en esa hostia, ahí está Cristo. Y así nació la procesión del Corpus Christi. Esto no es que significa, esto no es que se parece, esto no, esto es. Eso es un dogma. Esto es. O sea, yo entro a un templo católico, veo una luz titilante, generalmente color rojo, y yo me hinco, porque ahí, en ese sagrario, en ese tabernáculo, ahí está Jesús en persona. No es teofanía, no es que se apareció, no, ahí está. Yo me hinco, me siento, hablo con Él, disfruto su presencia. Este es el Dios vivo. Este es el Dios de Jesús, nos ha explicado Monseñor Romero. No es el Dios de los filósofos, no es el Dios de las reflexiones, no es el Dios de los descubrimientos, es Jesús, el Hijo de Dios. Es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él decidió quedarse con nosotros. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en memoria mía. Tomen y coman. Tomen y beban. Y se quedó con nosotros Jesús. Fue su decisión. Aquí termina entonces el segundo pensamiento. Ya vimos el Dios de nuestros padres, del Antiguo Testamento, y hemos terminado el Dios de Jesús. Mañana vamos a estudiar cómo por medio del Espíritu, usted y yo, nos hacemos hijos e hijas de Dios. Y al hacernos hijos e hijas de Dios, vamos a formar la familia de Dios. Las lecturas de hoy, estamos en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 18. Dice lo siguiente: La palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco? Después añadió: Tú no me has dado un descendiente, y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra: No, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole: Mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra.
Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día, el Señor hizo una alianza con Abraham, diciendo, yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es una teofanía, una manifestación de Dios. Abraham no vio a Dios. Abraham vio el horno y la antorcha. Abraham, en visiones, pudo encontrarse con Dios, pero no vio el rostro de Dios. En el Antiguo Testamento se entiende que el que mira el rostro de Dios muere fulminantemente. En el acto muere. Nadie puede ver el rostro de Dios. Por esto, cuando hemos terminado ya el segundo pensamiento de Monseñor, les he dicho que no es lo mismo una teofanía como esta que estamos viendo con Abraham. No es Abraham todavía, solo es Abraham. Esto es una teofanía. No es lo mismo una teofanía que ver cara a cara a Dios, es Jesús, y nadie por ver a Jesús cae muerto fulminantemente. No, porque es el Dios de la vida, el Dios del amor. Abraham se queja porque salió de Ur de los Caldeos de 75 años y no tiene hijos. Abraham está dejando la vida nómada, esa vida ambulante, dormir en tiendas de campaña, la desarman, me voy a otro lado, la armo allá, la desarmo y me voy para otro lado, y está estableciéndose en una sola región. Se establece en Canaán, tierra habitada. Pero ¿de qué me sirve que me des tierra si no tengo descendencia? No tengo a quien dejarle todo. Eliezer, el sirviente mayor, Eliezer de Damasco, va a heredar todo. No, le dice Dios. Un descendiente tuyo va a heredar. Tu descendencia va a heredar todo. En este diálogo se llega a una práctica muy usual en la cultura de Mesopotamia, en la cultura de Egipto, en la cultura cananea. Vamos a partir un animal en 2 pedazos. Ponemos una parte en un lado y el otro pedazo al otro lado. Las personas que van a hacer el pacto, las que van a hacer la alianza,
van a pasar en medio de las dos mitades de los animales. Si uno de los dos falla en ese pacto, que le pase lo mismo que esos animales, que los partan en dos. Abraham partió los animales, menos los pichones. Era una ternera, una cabra y un carnero. De 3 años, pichones. Están partidos en dos. Abraham pasa el día y Dios no llega. Las aves de rapiña se las quieren comer y él las espanta. Cuando Abraham entra en sueño, viene el horno encendido y la antorcha. Y Dios habla. Esta es la tierra que yo te voy a dar. Yo te saqué de Ur de los Caldeos. Yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Es un pacto. El que rompa ese pacto, que le pase lo mismo que esos animales, sean partidos en dos. Esto es el pacto, esto es la teofanía. Abraham permanentemente está escuchando las palabras de Dios. Abraham viene de Mesopotamia, la primera y más grande civilización, donde hay multitud de dioses, y Abraham está creyendo en este Dios. No le da el nombre, pero le dice: yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo soy, y hago esta alianza contigo. Teofanía. No es lo mismo que ver a Dios en persona, Jesús. Esto es otra cosa, otro nivel. El Evangelio, ya estamos terminando el capítulo 7 de Mateo, se termina el sermón de la montaña, el momento en que Jesús da su ley. Estamos en Mateo 7, versículos del 15 al 20. Dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos en pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces ustedes los reconocerán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo he insistido mucho con ustedes de que tratemos de no estudiar estos textos de Mateo 5, 6 y 7 como si Jesús narrara algunas cosas. Él iba de camino y dijo, no. Mateo 5, 6 y 7 es el discurso del monte, el sermón de la montaña. Y Jesús está dando su ley porque es el nuevo Moisés. Y usted en Moisés, cuando revisa el Decálogo,
Usted sabe que casi todo es no. No matarás, no mentirás, no, no y no. La ley de Jesús es distinta. Aquí, en esta perícopa, podemos entender esta ley de Jesús de la siguiente manera: vayan y den frutos. Reúnanse con aquellos que den fruto. Esto se puede convertir en una ley. No es negativa. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, no. Vayan y den fruto, porque ustedes son árboles buenos. Y no se dejen impresionar por esos árboles frondosos, grandotes. No, si no dan fruto. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Cuando yo estaba pequeño, y seguramente a usted le pasó, uno miraba una fruta colgando de un árbol y le decía: papá, ¿me puedo comer eso? No, eso es veneno. A saber si es cierto que es veneno, pero nunca comí un fruto de eso. Papá, y eso sí puedes comer. El papá me decía qué es lo que debía comer y qué es lo que no debía comer. Por eso, el árbol bueno da frutos buenos. Vayan y den fruto, porque por sus frutos los podrán reconocer. Cuando un árbol no da fruto, es bueno el árbol, pero no da fruto, la gente dice: salió macho. Y ese palo le echan ceniza, le echan cal, abono, más agua, le ponen tierra, flor, no da fruto. Lo cortan, porque solo para eso sirve el árbol que no da fruto. Ustedes vayan y den fruto. Es la ley del nuevo Moisés. Y por sus frutos van a reconocer a los demás. Van a saber si son árboles buenos, tienen que dar frutos buenos. Son frutos malos, dan frutos malos. Son árboles malos. No pueden dar, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol bueno da frutos buenos. Esta es una ley, y la ley de Jesús es: vayan y den fruto. Si usted es árbol bueno, si yo soy árbol bueno, vamos a dar frutos buenos. No podemos hacer las cosas al revés. No tenemos permiso de hacer las cosas al revés. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.